Ok, miren, ahora lo que vamos a desarrollar es el filtro RC pasa bajo, ¿ok? O pasa bajas también le conocen. RC, ¿qué componentes son RC? Componentes electrónicos que son conocidos como RC. Resistencia y capacitor, ¿verdad? Listo. Vamos a dibujar el circuito. Aquí voy a manejar una polaridad con voltaje de entrada, voltaje input, mire. Voy a dibujar aquí la resistencia y aquí voy a colocar el capacitor. ¿Ok? Entonces es un circuito RC. ¿Dónde se va a obtener el voltaje de salida? Es en esas terminales. Entonces, mira, voltaje de input, voltaje de output. Como vimos hace un momento, hay un tema de restricción de la frecuencia solamente para señales bajas. ¿Cómo se representa eso? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esto quedó un poco chueco. Ahora sí. Ahí está. Aquí vamos a graficar en el eje X la frecuencia, en el eje Y el voltaje de salida, ¿ok? Voy a aquí trazar la curva para que puedan ver cómo es que se comporta la señal. Ahí está. Aquí en este punto se va a encontrar la frecuencia de corte, ¿ok? Y a nivel de voltaje se va a determinar que este valor es el voltaje de salida va a ser igual a 0.707 veces el voltaje de entrada. Voltaje de entrada, voltaje de salida. Y esta zona que está aquí se le conoce, ya les dije hace un momento, como la zona de banda de paso, ¿verdad? Banda de paso. Y esta zona es la zona de atenuación. Listo, ahora, el circuito debe comportarse de una manera que resultará en una salida de nivel alto para frecuencias bajas. Como ven aquí, para frecuencias bajas, el voltaje va a ser nivel bajo. Y cuando sean niveles, cuando sean niveles de frecuencias bajas, va a ser nivel alto. Y cuando sean niveles de frecuencia alto, van a ser voltajes bajos. ¿Ok? Ahora, aquí tienen que entender un concepto bien claro de cómo se comporta el condensador a frecuencias, a señales alternas, ¿sí? Voy a graficarlo aquí. El comportamiento del filtro pasa bajo depende de quién, va a depender aquí de la frecuencia, ¿sí? Aquí no se manejan señales continuas, sino señales alternas. Entonces, miren. Vamos a ver qué pasa primero con las frecuencias bajas, ¿ok? Frecuencias bajas. Aquí está, bien resaltado. Recordemos un poco el concepto de la reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva. ¿Ok? Primero, ¿cómo se representa la reactancia capacitiva? Un X sub C, ¿a qué va a ser igual a 1 partido 2 por pi por F por C? ¿Ok? Ahora, si nosotros asumimos que la frecuencia baja es una frecuencia que aproximadamente se asemeja o va a alcanzar un nivel bajo de 0 Hz, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, ese valor de 0 Hz lo voy a reemplazar aquí. ¿Qué obtengo? 2 por pi por c por f que tiende a 0, todo esto prácticamente sería 0. ¿Ok? Pero ahora viene el caso. 1 partido sobre 0, ¿esto qué es lo que se obtiene? Esto equivale a infinito. ¿Ok? Por lo tanto, para frecuencias bajas, la reactancia capacitiva tiende a un valor infinito. ¿Ok? Ahora, ustedes recordarán cuando trabajan en un circuito, ¿cuánto es la reactancia capacitiva en un circuito cuando se comporta como de esa manera? El condensador se va a comportar como si fuera un circuito abierto, así tal cual. Entonces, miren, si yo tengo acá un voltaje de entrada,
con una polaridad por lo pronto en este margen positivo o negativo, una resistencia. El condensador que ha pasado se comporta como un circuito abierto, ¿ok? ¿Y por qué se comporta como un circuito abierto? Vean, porque cuando hay una señal con una muy baja frecuencia que tiende a cero, bajo la fórmula de reactancia capacitiva reemplazamos, esto tiene infinito. Y el valor infinito se puede representar como una reactancia, en este caso capacitiva, como un circuito abierto. Ahora, si yo tengo un circuito abierto, así tal cual, si yo midiese con un multímetro, básicamente el voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada, ¿verdad? Aquí tienen que entender que el circuito es abierto, no circula corriente, ¿ok? Porque sea abierto el circuito, no circula corriente. Por lo tanto, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. La señal pasa, ¿ok? La señal pasa. Y eso es lo que ustedes ven aquí, ¿no? Cuando la frecuencia es muy baja, por debajo de este valor de frecuencia de corte, la señal prácticamente pasa, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la señal se comporta como, digamos, es excitada con señales de frecuencias altas? Miren, frecuencias altas, ahí está. ¿Qué pasa? Voy a dibujar el circuito, pero antes de eso voy a recurrir nuevamente a la fórmula. La reactancia capacitiva es igual a 2 por pi por f por c. En este caso, la frecuencia alta, vamos a asumir un valor muy elevado, ¿ok? Si es un valor muy elevado, que tiende a esto de aquí, va a tender a cero, ¿ok? ¿Por qué? Porque la frecuencia va a tender hacia el infinito. Entonces, 1 sobre infinito me da 0. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el circuito? Se va a comportar como si fuera un cortocircuito. ¿Por qué? Porque básicamente la reactancia capacitiva tiende a cero, ¿no? Cero básicamente es como si no hubiese resistencia, es un cable, ¿no? Eso significa que se ha comportado como un cortocircuito. Por lo tanto, vean, ¿qué pasa con este punto? Se va con este punto de aquí. Este es el voltaje de entrada, voltaje de salida. ¿Cuánto sería el voltaje de salida? En este caso el voltaje de salida tendría a 0 voltios, ¿no? ¿Por qué? Porque está conectado directamente al mismo potencial. Si yo coloco un multímetro aquí, la punta, y el otro extremo por aquí, ese mismo potencial obtendría 0 voltios, ¿ok? Por lo tanto, ese es el comportamiento del capacitor en este estado, en esta configuración. Cuando se le aplica una señal de baja frecuencia, la reactancia capacitiva tiende a infinito y eso se comporta como un circuito abierto. Cuando se le aplica una señal de frecuencia alta, el circuito se comporta como un circuito cerrado y la reactancia tiende a cero y eso obliga a que la señal sea de 0 voltios. ¿Por qué? Porque el mismo potencial se está midiendo aquí. ¿Ok? Listo. Ahora, les voy a explicar un concepto acerca de la frecuencia de corte. Frecuencia de corte, que es lo que estaba mencionando ahora. Primero, la frecuencia de corte, ¿cómo se halla? Y eso de acá, memorícenlo chicos, porque lo van a calcular luego. Miren, yo les voy a compartir todos los apuntes, pero sí quiero que vean para que cuando les toque hacer la fórmula, no estén dudando mucho qué se tiene que hacer. ¿Ok? La frecuencia de corte, ¿cómo se halla? Con esta fórmula que está aquí. ¿Ok? Esto se usa para hallar la frecuencia del filtro. ¿Ok? Para hallar la frecuencia del corte del filtro, ¿qué necesito? 2pi, la resistencia y el condensador. Eso es 1. Y el punto 2 es lo siguiente. Se sabe que la variación del voltaje de salida por el voltaje de entrada, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a la reactancia capacitiva partido la resistencia al cuadrado más la reactancia capacitiva al cuadrado, ¿ok? Esto también se puede igualar de esta manera, 1 partido la raíz cuadrada ¿de quién? Del R partido reactancia capacitiva al cuadrado más 1. Entonces,
Estas fórmulas que están aquí son las más importantes porque van a usar en el laboratorio. Cómo hallar la frecuencia de corte y cómo relacionar el voltaje de salida con el voltaje de entrada con esta fórmula que está aquí. ¿Ok? Se lo resalto porque eso de aquí lo van a usar en los laboratorios que vamos a tener ahora, ¿sí? Ahora, vamos a ver. Recuerden esto de aquí, eso de acá es un parámetro importante. Vamos a cambiarle de color. La resistencia en el circuito que ustedes van a trabajar, la resistencia, este es el R, este es el C. La resistencia va a ser constante, ¿ok? No va a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es la reactancia capacitiva. ¿Y en base a qué va a cambiar? Eso varía en función de la frecuencia, ¿ok? Entonces, el R se mantiene constante, pero esto va a variar. ¿En función de quién? De la frecuencia. Por eso es importante la fórmula que les comenté aquí, la reactancia capacitiva, ¿ok? Vamos a ver. Ahora vamos a hablar sobre la ganancia de voltaje. Es esta la ganancia de voltaje. A sub B es la ganancia de voltaje. ¿Y cómo saben qué es ganancia? ¿Recuerdan el voltaje de salida y el voltaje de entrada? Les está explicando, ¿no? Que a veces el voltaje de salida puede ser 600 veces más grande que el voltaje de entrada. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿cómo vamos a hallar el voltaje de salida? Hay de esta manera. De manera gráfica va a ser de esta manera. Trazamos una línea aquí. Esta lo voy a hacer más grande para que quede más claro. Y así. Esta es la frecuencia y esta de aquí es el voltaje. Vamos a hacer la representación del filtro. Así. Ya saben. Frecuencia de corte, ya saben cómo hallarlo. Ya les dejé las fórmulas, ya saben cómo hallar la frecuencia de corte. Y ya saben que la frecuencia de corte va a ser 0.707 veces el voltaje máximo. Esto de aquí es el voltaje máximo. ¿Ok? Si la frecuencia aquí es 0, aquí es un voltaje. Aquí hay un concepto que tienen que al menos entenderlo, porque ustedes saben que los condensadores y las bobinas tienen un comportamiento de desfase, atraso o adelanto de la señal. Entonces, el ángulo de fase entre voltaje de salida y voltaje de entrada. ¿Qué es lo que pasa? Miren chicos, cuando ustedes van a hacer este circuito, el voltaje de salida, el voltaje de entrada, se van a dar cuenta que la señal va a tener un desfase, ¿ok? Ahora vamos a ver si va a estar adelantado o atrasado. ¿Cómo se halla eso? Simplemente con esta fórmula. El valor del teta es igual a 90 grados más la tangente inversa de la reactancia capacitiva partido de la resistencia, ¿ok? Eso tienen que aplicar. Y en la práctica vamos a ver que efectivamente con el osciloscopio vamos a ver que la señal va a tener un pequeño desfase. No va a ser la misma señal con el mismo ángulo de fase. ¿Okay? ¿Y cómo se interpreta esto? Se va a interpretar de la siguiente manera. Miren, vamos a borrar esto de aquí para que lo puedan ver. Aquí, voy a dibujar nuevamente la señal. Y todo lo que es electrónica, chicos, se interpreta con curvas. Así sea de fabricante, así sea de un dispositivo. Cuando existe la máxima, perdón, cuando vean primero la frecuencia de corte, aquí está. En el momento que se presenta la frecuencia de corte va a haber un desfase entre la señal de 45 grados, ¿ok? Esto acá hablamos de teta y esta es la frecuencia. Cuando se llega a aproximar al voltaje máximo, el desfase ahora va a ser de 90 grados, ¿ok? Y cuando la frecuencia es menor, básicamente el desfase se tiende a cero, ¿ok? Esto de acá es, ya vieron, la banda de paso, que era aquí, la banda de paso, ¿ok? Y esto de acá es la zona de rechazo, ¿no? La banda de atenuación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, esta señal, vean que es ángulo y es frecuencia, ¿ok? Ángulo y frecuencia. Cuando la señal de salida tiende a alcanzar el valor máximo,
el ángulo es de 90 grados. Cuando alcanza la frecuencia de corte es de 45 y cuando es menor a ese valor tiende a un desfase de aproximadamente 0 grados. Puede ser 30, 40, 45. Eso lo vamos a ver con el osciloscopio para que quede más claro. Listo. Ahora sí van a utilizar sus calculadoras, utilicen el Excel, utilicen la calculadora del Windows, porque vamos a hacer un pequeño cálculo teórico y luego vamos a pasar al ejemplo práctico, ¿sí? Ejemplo. Primero, esta es la primera consigna. Vamos a trazar el voltaje de salida, VO, en función de la frecuencia para el filtro RC. ¿Okay? Luego, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar el valor de VO a una frecuencia de ¿qué valor? De 100 kHz y 1 MHz. Y finalmente vamos a trazar la ganancia, ¿sí? La ganancia que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Listo. Ahora sí. ¿Cómo es el circuito? Es así, miren chicos. Tenemos este circuito, un R, un C y un terminal de esta manera. El R tiene un valor de 1 kilo ohmio, ¿ok? El condensador va a tener un valor de 500 pico faradios. Aquí vamos a tener una señal de entrada senoidal con un valor RMS de 20 voltios con un desfase de 0 grados. Y aquí vamos a tener la señal de salida, ¿ok? Señal de salida, señal de entrada, es una señal senoidal con un valor RMS, resistencia 1K y capacitor. Listo. Ahora vamos a reemplazar. Primero, ¿qué vamos a hacer? La frecuencia de corte vamos a hallar primero, chicos. ¿Cómo se halla la frecuencia de corte? La fórmula estaba ahí atrás. Es 2 por pi por R por C, ¿ok? ¿Qué significa? Que vamos a operar de esta manera. 2 multiplicado por pi. Yo les recomiendo que resistencia lo coloquen todo en unidades de ohmios. Significa eso que es 1000 ohmios, ¿verdad? Ahí está. Capacitancia, ¿cuánto es la capacitancia? 500 pico, pero pico es 10 a la menos 12, ¿verdad? Y eso está en unidades de faradios. Listo. Calculen eso entonces, a ver, 1 partido, 2 por pi, por 1000, por 500, por 10 a la menos 2. ¿Cuánto les da? Frecuencia de corte. A ver, yo también lo voy a hacer en mi calculadora al mismo tiempo. Ah, perdón, voy a colocarles ahí la... Ahí está, es 2 pi por C por R por C. A ver, era 1, 2. ¿Saben cómo sacar el pi en la calculadora? Sí, ¿no? Presionan Shift y donde corresponde ahí el amarillito. Por 1000, por 500, por, ¿cómo hacen para 10 elevado a la menos 2? Colocan eso de aquí, colocan 10 y ahí colocan menos 12, ¿verdad? ¿Cuánto sale esto? Ahí está. Sale 318.309.88 Hz, ¿ok? Así. 318.309.88. Esto tiene que salirle siempre en Hz. Si ustedes utilizan en kilohertz, ¿cuánto sería? 1, 2, 3. Sería 318.309 kilohertz, ¿ok? ¿Todos tienen ese valor, chicos? ¿Les salió ese valor o tienen problemas ahí con la calculadora? Sí, ¿verdad? Ya está, entonces miren. Lo que les dije primero que van a hallar, la frecuencia de corte. 318.309
kilohertz, ¿ok? Ya tienen ahí un primer valor. Ahora, lo que el ejercicio les pide que hallen el valor de un determinado voltaje para diferentes frecuencias, ¿ok? Vamos a hallar esas frecuencias. Vamos a ver, sería así. Vamos a trabajar primero para 100 kilohertz, ¿ok? 100 kilohertz. Vamos a ver qué pasa con una señal de 100 kilohertz cuando en el voltaje de salida. Frecuencia igual a 100 kilohertz. Vamos a ver. ¿Cómo se realiza la fórmula? Es esta. Voltaje de salida es la reactancia capacitiva partido la raíz cuadrada de R cuadrado más la reactancia capacitiva por R cuadrado multiplicado por voltaje de entrada. ¿De dónde sale esa fórmula? Sale de aquí. Aquí les expliqué la fórmula. Vamos a ver. Está aquí, miren. Voltaje de salida sobre voltaje de entrada, que es igual a 1 partido la raíz cuadrada de R partido X al cuadrado más 1. O también pueden usar esta fórmula, como ustedes quieran. Finalmente, ¿cómo queda la fórmula más rápida? Es de esta manera. Voltaje de salida es igual a X sub C, voltaje I, R más la suma de cuadrados de la resistencia y la capacitancia, ¿verdad? Ahí está. Ahora, ¿qué valor de reactancia capacitiva vamos a tener? Ahí tienen que calcular aparte. Tenemos que hallar primero, hallando el X sub C. Porque recuerden, la reactancia capacitiva va a variar en función de ¿quién? De la frecuencia. Por lo tanto, el X sub C, que es la reactancia capacitiva, es igual a 1 partido de WC. Eso es igual a 1 partido sobre 2 pi por F por C. Reemplacemos 1 partido 2 por pi. Frecuencia, ¿cuánto es? Es 100 kilohertz, ¿no? Entonces es 100 por 10 a la 3 hertz. Listo. ¿Cuánto es la capacitancia? Es 500 por 10 a la menos 12 faradios, ¿verdad? Listo. Vamos a operar eso y vamos a dibujarlo aquí. ¿Cuánto es eso? Vamos a ver. Calculador otra vez. Van a escribir 1 partido 2 por pi multiplicado por 1000 ohmios. Perdón, es la frecuencia. La frecuencia es 100 kilohertz. Es 100 multiplicado por 10 elevado a la 3. Eso se va a multiplicar por 500 multiplicado por 10 elevado a la menos 12. ¿Cuánto me sale eso? Miren. Sale un valor de 3183.09. La reactancia capacitiva, ¿cuál es su unidad? Ohmios. Entonces, esto y aquí ya tenemos una primera respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a reemplazar en 1, ¿no? Reemplazar en 1. Ya tenemos, ahora sí. Vamos a cambiarle de color para que quede más claro. Aquí está. Voltaje de salida, que es igual. Vamos a ver. Reactancia capacitiva, ya tenemos. Es 3183.09. 09 ohmios partido voltaje de entrada. ¿Cuánto es el voltaje de entrada? Según el circuito, el voltaje de entrada es de 20 voltios. Aquí está. Por 20 voltios. Ahí está. Y luego acá tengo que hacer la suma de cuadrados, ¿no? ¿De quién? Del R cuadrado. ¿Cuánto la resistencia es?
1000 ohmios al cuadrado más la reactancia capacitiva, este valor nuevamente que está aquí, 3183.09 ohmios elevado al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Miren, acá hay un truco, chicos. A ver, vamos a ver si sus calculadoras pueden hacer esto. Este valor yo lo voy a guardar en una variable que se va a llamar la letra A. ¿Cómo hago eso? Simplemente presiono Shift, Stop, y la letra que yo quiero es la letra A. Y ven que dice AND se ha cargado igual a. Voy a resetear. ¿Cómo invoco esa letra A? Simplemente presiono alfa y luego A. Y aparece la letra A, pero esa letra A tiene un valor. Si yo le coloco igual, ahí está, miren. 3183.09, me sale más exacto. Para no estar escribiendo todo esto, entonces, miren, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente para no estar escribiendo todo esto, utilizo ahora la calculadora que entonces, miren. Alfa, A, esto de aquí es A, ¿verdad? 3183. Lo voy a multiplicar por 20 voltios, ¿sí o no? Ahí está, 20. Luego voy a hallar la raíz cuadrada, perdón, aquí abajo es la raíz de ¿quién? De 1000 al cuadrado más, nuevamente aparece este número, pero este número yo sé que se llama A, ¿verdad? Entonces el valor de A lo voy a elevar al cuadrado. Listo, más rápido, ¿ven? Para no estar escribiendo todos los números, simplemente lo cargan en una variable. Pueden usar A, B, C, D, E, F. Para eso son esos números, esas letras. ¿Sabían eso o no sabían eso? Ya, bueno, ahí ya tienen un tip ya para cuando tengan cifras muy grandes, y eso es lo más recomendable, lo cargan en variables. Le damos igual. Listo. ¿Cuánto me sale? 19.08, ¿no? 19.08. ¿Qué unidades? En este caso estamos manejando voltios. Por lo tanto, vean, miren. Yo tenía mi señal. Cuando aparezca, este es un filtro pasa abajo, ¿verdad? Este es filtro pasa abajo. Ahí está. Miren, voltaje de entrada, resistencia, condensador. Aquí está. Voy a dibujar mi filtro por aquí, por aquí. Cuando la señal se presente a una frecuencia de corte de 100 kHz, ¿la frecuencia de corte cuánto era, perdón? Vamos a ver anteriormente cuánto era. Frecuencia de corte es, miren, 318 kHz. Vamos a dejarlo en 318, ¿sí? 318 kHz está por aquí. Y yo les pedí una frecuencia de 100 kHz. Más o menos estará en la tercera parte, ¿no? Por aquí estará. 100 kHz. A esa señal de frecuencia, ¿qué valor tiene la señal de salida? Miren, 19.08 voltios. Entonces, miren, aquí se está validando, ¿no? Si la señal de entrada era de 20 voltios, la señal de salida, en este caso a 100 kHz, es de 19.08. ¿Qué va a pasar con la señal cuando aumente la frecuencia por encima de 318? Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque en la otra situación vamos a graficar ahora, o vamos a calcular con 1 MHz. Ya no con kilohertz, sino con megahertz, miren. Para 1 MHz. Mega es bastante alto. Entonces, el voltaje de salida para una frecuencia de 1 MHz, básicamente esto debería estar, teóricamente, está en la banda de atenuación. ¿Ok? Vamos a repetir básicamente todos los pasos que hemos hecho aquí. Lo mismo, lo que va a variar solamente es la frecuencia. Ya no va a ser una frecuencia de 1 MHz, sino de, perdón, ya no va a ser de 100, sino va a ser de 1 MHz. Yo les recomiendo cuando trabajen, utilicen un Excel, porque ya en el Excel van a tener predeterminadas las fórmulas y lo único que van a hacer es cambiar los valores de frecuencia, ¿sí? Así que ahí tienen que utilizar su Excel. Pero igual aquí vamos a usar esto todo a mano. Hallando primero la reactancia capacitiva. ¿Ok? ¿Cómo es la fórmula de la reactancia capacitiva? Es 1 partido, recuerdan, era 2 por pi por f, la frecuencia es 1 MHz, o sea, 1 por 10 a la 6, ¿verdad?
multiplicado por el valor de la capacitancia, que es 500 pico, 10 a la menos 12 faradios, ¿verdad? Ahí está. Entonces, hay que operar todo esto. 1 partido sobre 2 por pi por 10 a la 6 por 500 por 10 a la menos 12. Ya, yo lo voy a operar, sale 318.319 ohmios, ¿ok? Aquí ya tienen un valor en amarillito, ahí está. Igual vamos a colocarlo aquí. Ahí está acá en amarillito. Y esta es la respuesta aquí en amarillito, ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a tener que hallar el voltaje de salida. Voltaje de salida es igual a esta resistencia que hemos hallado, 318.309 ohmios, partido la sumatoria de los cuadrados de ¿quién? De la resistencia, que es 1000 ohmios elevado al cuadrado, más este mismo valor, 318.309 ohmios elevado al cuadrado, por el valor de la fuente, ¿cuánto es? 20 voltios. Operamos. ¿Cuánto sale eso? Esto sale 6.06 voltios. ¿Ok? Y ahí se van a dar cuenta, miren. Nuevamente voy a graficar la señal. Teníamos la señal así, teníamos una atenuación, teníamos la frecuencia de corte. ¿Cuánto era la frecuencia de corte? Era 318 kilohertz. 318 kilohertz. Me pidieron ahora que analice para 1 megahertz. 1 megahertz son 1000 hertz, 1000 kilohertz, ¿verdad? Entonces, eso de aquí estará una frecuencia bien alta, estará por aquí. Bien alta, estará por acá. Ahora, como es logarítmico, debe estar por aquí. Ahí, ¿cuánto se presenta? Miren, 6.06 voltios. 6.06 voltios. Esta es la frecuencia a 1 megahertz. ¿Ok? Y aquí es el voltaje de salida. ¿Cuánto era el voltaje máximo? Es 20 voltios, ¿no? Porque es la señal de entrada. Y miren, cuando la frecuencia aumentó, ahora el voltaje ha disminuido. Se cumple entonces, ¿no? Mientras está debajo de la frecuencia de corte, es un voltaje alto, pero cuando la frecuencia de corte aumenta muchísimo, baja el nivel de voltaje. ¿Ok? Y ahora sí se va a graficar esto para que lo tenga más claro. Vamos a graficarlo. Porque la pregunta también pide eso. Vamos a el gráfico de quién, voltaje de salida versus la frecuencia. Y lo voy a hacer bien grande para que lo puedan luego replicar, porque eso de acá es algo que ustedes van a replicar, ¿sí? Esta es la frecuencia, esta es el voltaje de salida. Voy a dibujar la señal, va a tener esta forma, algo así, listo. Voy a colocar los ejes. Primero, la frecuencia de corte, nunca se olviden eso. Primero es eso, frecuencia de corte, frecuencia de corte. ¿Cuánto es la frecuencia de corte? Ahí lo vimos, vamos a ver. Yo sé que aquí va a marcar 14.14 voltios. ¿Por qué? Porque en la frecuencia de corte recuerden que es 0.7, 0.7 veces el voltaje de entrada. ¿Cuánto es el voltaje de entrada? 20 voltios, ¿verdad? Eso aquí es igual a 14.14 voltios. Ahí está. ¿Y cuánto es la frecuencia de corte? Vamos a ver. Salió. 318 kilohertz. Aquí está. 318 kilohertz. Ahí está. ¿Cuánto es el voltaje para la frecuencia de 100 kilohertz? Miren. Prolongamos. Aquí. ¿Cuánto era el voltaje? Básicamente va a ser 19.08 voltios. Es lo que calculamos anteriormente. ¿Y cuánto va a ser para 1 megahertz? 1 megahertz está por aquí. Prolongamos la línea. ¿Cuánto va a ser el voltaje? 6.06 voltios.
Esto que esto que está aquí, esto que está aquí, es lo que hemos calculado, ¿no? Para 100 kHz, 19.08. Para 1 MHz, 6.06. Para la frecuencia de corte, ¿cuánto va a ser? 14. Y aquí pueden ver justamente el comportamiento de la señal, ¿no? Solamente va a dejar pasar una señal cuando esté por debajo de la frecuencia de corte. Cuando supera, ya empieza a decaer. Y miren, ya hubo una caída. Los próximos voltajes que se van a presentar pueden ser de 13, puede ser de 12, de 10, de 8, de 7, de 7.5, por acá va a estar 6. Y a medida que más aumente la frecuencia, eso ahí va a bajar, va a bajar, va a bajar, hasta tender a cero, ¿no? Obviamente que en mi sistema me interesan los valores altos, a partir de 14 para arriba, ¿no? Por eso aquí yo me quedo con este sistema. Ahora, ¿cómo se representa esto a nivel de relación? Vamos a ver también. Vamos, vamos, que sí se puede. A ver, vamos aquí a dibujar el gráfico normalizado. Aquí sí atentos chicos porque este gráfico normalizado es lo que ustedes van a ver en Proteus, ¿sí? El gráfico normalizado es lo que ustedes ven. Básicamente habla sobre el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Es, es la ganancia. Vamos a hablar ahora sí en términos de ganancia versus frecuencia. ¿Por qué ganancia versus frecuencia? Porque miren, voy a trazar esta gráfica así. Frecuencia. Aquí voy a dibujar la ganancia, que es la relación de voltaje de entrada con el voltaje de salida. Voy a dibujar la curva. Ahí está. Uy, salió exacto. Asíntota. Una asíntota todavía. Ok, vamos a dibujar aquí. Frecuencia de corte. ¿Cómo relacionamos aquí este valor de 0.707? ¿Cómo nos sale? Básicamente por una fracción, ¿no? El voltaje es 14.14. Si esto lo divido entre 20 voltios, esto me va a dar 0.707. Ahí está. Ahora, si yo hago esto, la frecuencia de 100 kHz, está por aquí más o menos. 100 kHz. ¿Cómo relaciono esto? Fácil. ¿Cuánto me salió en voltaje? 19.08. Si lo divido entre voltaje de entrada, ¿eso cuánto me sale? Me sale 0.954. Esa es la relación. Y si yo ahora trabajo con la frecuencia de 1 MHz, eso también es fácil. ¿Cómo hallo? El valor de voltaje que hay es 6.06 partido sobre 20 voltios. ¿Cuánto es eso? 0.303. Les resalto esto en amarillo porque esto es lo que van a trabajar en Proteus. Miren, amarillo, amarillo. 1 MHz, frecuencia de corte y 10 kHz. ¿Qué vamos a hacer? Se van a relacionar los valores. Vamos a construir una tableta. Con todo lo que hemos graficado, simplemente vamos a recopilar la información para obtener unos valores ahí. ¿Dónde? Los decibelios van a ser igual a... ¿Recuerdan la fórmula que les expliqué? 20 logaritmo base 10 de voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Pues ahora la vamos a manejar. Para 0 dB, ¿qué tenemos? Que la frecuencia va a ser igual a 0 Hz. Significa que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual. Por lo tanto, la ganancia es 1. O sea, no hay ganancia. Entra y sale lo mismo, no hay ganancia. ¿Qué pasa con menos 3 dB? ¿Qué es lo que marcamos hace un momento? La frecuencia de corte. La frecuencia de corte es el voltaje salida por 0.70 veces el voltaje de entrada. Esa ganancia, ¿cuánto va a ser? De 0.707. En menos 0.409 dB. Vamos a ver, la frecuencia ahí era de 100 kHz. ¿Ok? El voltaje de salida es 19.08 y la relación ustedes reemplazan en la fórmula y les va a salir 0.954. Y finalmente para la frecuencia de 1 MHz, 1 MHz, el voltaje de salida es 6.06 voltios y la ganancia va a ser de 0.303. ¿Ok?
¿ok? Resalto nuevamente estos valores porque esto es lo que ustedes van a obtener en Proteus. Menos 10, menos 3, menos 403 y las frecuencias, ¿ok? ¿Cómo se grafica esto? Así. Voy a dibujar, miren, 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 y así, y así. Esto se conoce como la gráfica de respuesta en frecuencia, porque Proteus tiene esa opción, la gráfica de respuesta en frecuencia. Es así, de esta manera. Voy a dibujar en color rojo. Va a ser así, por aquí, se intersecta, baja, se intersecta, baja, se intersecta y baja. Aquí van a dibujar justamente ese, perdón, el 0.409 dB que hallamos. Aquí es el menos 3 dB y aquí es menos 10,3 dB. Esto le corresponde a 1 MHz, esto le corresponde a la frecuencia de corte y esto es 100 kHz. ¿Ok? Ahora, vean acá, chicos, muy importante, la frecuencia de corte, tienen que relacionar eso. La frecuencia de corte va a sufrir una atenuación, la señal, de menos 3 dB. Pero cuando la frecuencia está por debajo de la frecuencia de corte, hay una pérdida muy baja, 0.4. Pero cuando está por encima, ya vean que la señal pierde bastante la atenuación, ¿sí? Es menos 10.3. Ahora, yo les voy a compartir esto de aquí porque lo tienen que repasar, lo tienen que volver a repetir, grafíquenlo para que puedan hacer el siguiente gráfico. Les voy a abrir ya un archivo que yo tengo para que lo visualicen y en la próxima clase sí van a simular el laboratorio, ¿sí? En Proteus. Básicamente van a hacer esto, miren. Pero eso ya se lo voy a dejar al próximo laboratorio. Se lo voy a pasar. Miren, es una señal de entrada, una señal alterna, la resistencia. En este caso he cambiado de condensador. Y ustedes van a obtener esta señal de respuesta en frecuencia. Así. Y vean que es justamente la señal pasabanda, ¿no? De filtro pasabajo. Pero van a utilizar diferentes valores de frecuencia. Cuando tengan valores de frecuencia diferentes, van a tener diferentes factores de salida, diferentes... la idea no hubiera sido que lo midan, circuito implementado, pero lo van a tener que hacer solamente en simulación, ¿sí? Y eso de ahí luego van a tener que hacer su gráfica. La gráfica que yo he hecho es lo que van a hacer aquí, ¿sí? Y luego sus conclusiones. Entonces, la próxima clase vamos a desarrollar este filtro pasa alto, pasa abajo, perdón. Ya saben, les voy a compartir, les voy a pasar lo que he hecho aquí. Esto sí les voy a pasar para que repitan, para que practiquen, ¿sí? Sí, por el grupo los voy a pasar ahora, ¿sí? Listo, chicos. Ahora sí voy a pasar el lista.